Mi nombre es Tatiana Marcela López. Soy ginecóloga especialista en medicina reproductiva y hago parte de Reprotec Centro de Fertilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre inducción de la ovulación. Pero antes de saber qué es la inducción de la ovulación, quiero contarles un poco cómo se produce este proceso. La ovulación se produce durante el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una serie de fenómenos funcionales que se interrelacionan y que constituyen el inicio básico de la reproducción humana. Este ciclo se repite a intervalos frecuentes y, como su nombre lo dice, es a meses. Entonces, por eso se llama menstrual. El objetivo de un ciclo menstrual es la preparación de un óvulo por el ovario y la preparación del endometrio para poder recibir ese óvulo en el caso de que sea fertilizado y poder completar el proceso de implantación y embarazo. En el momento en que no se produce esta implantación, se produce la menstruación al desprenderse esa capa funcional del endometrio. Entonces, un ciclo menstrual, como ya lo mencionamos, tiene como objetivo permitir la maduración del óvulo. El óvulo está en el ovario. En el primer momento, por acción de la hormona folículo estimulante, se recogen un grupito de folículos. Estos folículos empiezan a crecer. Cuando se recogen es como si estuviéramos escogiendo un grupo de jugadores, por decirlo de alguna manera, para preparar el mejor, y a esta parte le llamamos reclutamiento. Luego, esta maduración empieza a producirse y va aumentando de tamaño. A medida que este folículo aumenta de tamaño, también madura el óvulo que está en su interior. Y llegamos y se produce una etapa que se llama dominancia y posteriormente selección. Luego, por una acción de la hormona luteinizante, se produce el pico final que lleva a la maduración del óvulo y con ello se produce la salida del óvulo de esta bolsa llamada folículo. Ese es el momento de la ovulación como tal. Posteriormente, de ese folículo, esa cascarita, por decirlo de alguna manera, produce una hormona que se llama progesterona, que va a permitir que el endometrio esté apto para recibir ese óvulo en el caso de que se fertilice. Si no hay fertilización e implantación, esa cascarita deja de producir progesterona y llega la menstruación. Entonces, para que se logre un embarazo, sí o sí debemos tener tres factores que funcionen de manera normal. La primera, que haya un óvulo, es decir, que se logre un proceso de ovulación como lo mencionamos. La segunda, que haya un espermatozoide que asciende por el útero. Y la tercera, un sitio de unión que es la trompa uterina. En la trompa es donde se une el óvulo y el espermatozoide y se empieza la división celular para formarse el embrión. Por eso es importante que haya una ovulación de manera perfecta y es uno de los factores que tenemos que tener siempre presente. Entonces, ¿qué es la inducción de la ovulación? La inducción de la ovulación es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad que consiste en el uso de intervenciones médicas con el fin de promover el desarrollo folicular y estimular una ovulación normal. ¿En quién realizamos este tratamiento? Se realiza en mujeres que tienen problemas de ovulación o anovulación. Estas mujeres tienen manifestaciones como alteraciones en su ciclo menstrual. A veces su menstruación viene en un periodo más largo a los 35 días o incluso se desaparece hasta por 3 meses o más. Las causas de anovulación pueden ser muchas, pero quizá la más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Otras enfermedades que producen anovulación son el hipotiroidismo, el aumento de los niveles de prolactina o hiperprolactinemia, los trastornos de alimentación, sean por déficit como la anorexia o en exceso como en la obesidad, y enfermedades de otras glándulas como la hiperplasia suprarrenal congénita. La forma que tenemos para identificar si una mujer tiene problemas de ovulación o está anovulatoria es con la medición de una progesterona, idealmente en el día 21, pero este día se puede organizar de acuerdo a la longitud de su ciclo. La medición de esta hormona en sangre nos permitirá ver si esta mujer tiene o no falta de ovulación. Para la inducción de la ovulación utilizamos medicamentos, como ya lo habíamos mencionado. Los principales medicamentos que tenemos son el letrozol,
el citrato de clomifeno y las gonadotropinas. Los dos primeros son medicamentos orales que son de fácil uso y se indicarán de acuerdo a la causa por la cual la mujer no está ovulando. El tercer medicamento, que son las gonadotropinas, usualmente lo utilizamos cuando ha habido una falla en la inducción de la ovulación con medicamentos orales. ¿Cómo se realiza una inducción de ovulación? Lo primero que tienes que saber es que tu médico te va a citar en los primeros días del ciclo menstrual, entre el primero y el tercer día. Realizará una ecografía para revisar cómo se encuentran tus ovarios y cómo se encuentra tu endometrio. Después te indicará el medicamento, que como ya lo mencionamos, cada medicamento es de acuerdo a la causa de anovulación que tenga la mujer. Se iniciará a partir del tercer día del ciclo menstrual y se utilizará por lo menos durante 5 días. Posterior a esto se realizará una serie de ecografías. Estas ecografías las llamamos seguimiento ecográfico para poder revisar si este folículo está creciendo de manera adecuada y ver en qué momento logra su diámetro ideal. En algunas ocasiones se necesitará la aplicación de un medicamento que se llama HCG. Este medicamento simula el pico de LH, que es el que va a dar maduración final del óvulo. En caso de requerirlo, será una sola dosis. Y posterior a esta aplicación del medicamento, se hará la programación del momento de las relaciones sexuales o de la inseminación intrauterina. Dependerá del factor masculino si se utiliza inseminación o simplemente relaciones. De acuerdo a los tratamientos, es decir, si hubo necesidad de usar HCG o si se va a hacer una inseminación, puede usarse o no soporte de la fase lútea, es decir, la aplicación de progesterona intravaginal para simular esta segunda fase del ciclo menstrual. Y esto se decidirá a criterio médico. Si bien este procedimiento de inducción de la ovulación es un procedimiento sencillo, puede tener algunas complicaciones, como son embarazo múltiple, hiperestimulación ovárica, que es cuando se maduran más de 3 o 4 folículos, y por ende cancelación del ciclo, es decir, no poder continuar con el tratamiento y esperar un nuevo ciclo para reiniciar. Recuerda que si tienes dificultades en lograr tu embarazo, en Reprotec estamos para acompañarte en tu proceso. Si tienes dudas, por favor, acércate. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Pereira y también en la ciudad de Bogotá. Te esperamos.